Vamos a revisar ahora algo de síncope. Entonces, vamos a ir haciendo algunas definiciones. Según las dos sociedades o las sociedades tanto americanas como europeas, eh, se define así. El síncope es la pérdida completa del estado de conciencia de manera abrupta, de poca duración, con recuperación espontánea y que se debe a hipoperfusión cerebral. Esto de poca duración es un poco discutible. Muchos dicen, algunas vertientes dicen que son 5 segundos, otros que son 10, incluso otros que son 20. Entonces esto todavía no, no se llega a una buena definición. Lo que se llama pérdida transitoria de la conciencia es el estado real o aparente de la pérdida de la conciencia de poca duración acompañada de amnesia durante el estado inconsciente, control anormal motor y falta de respuesta. Entonces, esto es lo que se llama pérdida transitoria de la conciencia. Entonces, un poco difieren en tanto a esto. Pérdida de la conciencia es el estado cognitivo en el cual la persona no está al tanto de sí mismo y su situación es incapaz de responder a estímulos. Esto es muy importante tenerlo en mente, ya que habitualmente el síncope en la gran parte se hace el diagnóstico en base a la clínica. Un paciente que tiene pérdida de la conciencia de forma espontánea y momentánea, que puede ser unos segundos, realmente no se da cuenta de qué está pasando a su alrededor. Esa es la diferencia en cuanto a una pérdida de conciencia psicógena, en donde el individuo habitualmente está oyendo, huele o tiene tacto, tiene ahora los sentidos, los tiene íntegros y entonces puede detectar cualquier cosa. El paciente que está inconsciente no logra tener eso. Presíncope o casi síncope se refiere a síntomas antes del síncope. Esto quiere decir que hay una sensación visuales, visión en túnel o que se nubla la vista, grados variables de conciencia sin pérdida completa. Aquí, la mayoría de los casos, habitualmente se debe a un reflejo y habitualmente como que la gente dice, me quise desmayar, pero tenía yo percepción de cosas que estaban pasando a mi alrededor. Puede ser visuales, puede ser temperaturas táctiles o olfativas, ¿sí? Entonces, aquí no hay una pérdida de conciencia, entonces eso es presíncope o casi síncope. Si nos vamos a la epidemiología del síncope, realmente no hay una prevalencia que se conozca del todo bien, ¿sí? Hay algunos reportes en donde se manejan que puede ser del 19 hasta el 41% y la recurrencia puede ser alrededor del 13%. Entonces, ¿por qué? Porque habitualmente mucha gente que tiene una pérdida del estado de conciencia, muchos de ellos no acuden a un médico, pasó algo pasajero y entonces no le dan a veces la importancia y entonces no tenemos por tanto unas cifras más adecuadas. Es más común en mujeres, un 22% contra un 15%. Y habitualmente el síncope tiene fase en diferentes estados de la edad. A los 20, a los 60 y a los 80 años más o menos son las partes ascendentes que se presentan en un estado de edad. Habitualmente los 20 años son habitualmente los síncopes más bajos reflejos. Los 60 años habitualmente son más por algunas arritmias graves ventriculares o supraventriculares.
y los 80 habitualmente son más por trastornos de la conducción o por taquicardias también ventriculares. Si nosotros dividimos o clasificamos el síncope, podemos tener prácticamente tres grandes grupos: el síncope reflejo, el síncope debido a hipotensión ortostática y el síncope cardíaco. Entonces, el síncope reflejo representa aproximadamente el 21%, el síncope cardíaco representa el 9%, y el síncope ortostático, o según la bipedestación, representa el 9%. Y hay una parte muy importante que representa prácticamente el 40% que no conocemos realmente a qué se debe, y que muchos son los pacientes que nos exigen hacer una mayor investigación, un mayor protocolo de clínico para llegar a tener el diagnóstico. Entonces, como ya lo vimos, el reflejo vagal o normalmente mediado se clasifica también en vasovagal, situacional, o puede ser también por estimulación carotidia y otras formas que no se pueden clasificar. El vasovagal habitualmente responde a tener una bipedestación, y de ahí viene el reflejo y viene la caída, y también puede ser a un estado emocional. La situacional habitualmente se refiere a la micción, el toser, el hacer algún esfuerzo. Eso nos condiciona el síncope. El carotidio, pues ya sabemos que es la estimulación a nivel del ganglio carotidios, y que eso origina el síncope. Con respecto a la hipotensión ortostática, pues tenemos habitualmente que se deben a drogas, o que se deben principalmente a un problema autonómico, en donde no hay un buen equilibrio para mantener presión, para mantener frecuencia cardíaca en estado de bipedestación. Y el síncope cardíaco, que pues, es lo más grave, habitualmente se debe a bradicardias, taquicardias, como ya lo habíamos dicho. Entonces, el síncope lo podemos entonces ir revisando y tener, por ejemplo, el síncope de forma refleja, que ya lo hemos visto, o podemos tener convulsiones que secundariamente lleven a una pérdida del estado de conciencia, o el psicógeno, en donde realmente no hay una pérdida del estado de conciencia, sino que nada más bien es un estado emocional importante que hace que el paciente eh, sienta que no está consciente, más bien. Y son cosas raras, otras cosas que no, que se dibujan aquí. Como les decía, el interrogatorio es muy importante para diagnosticar cada uno de ellos, ¿sí? Y entonces tenemos que ser muy acuciosos en cada uno de estas situaciones, de cómo se presentó el síncope, el paciente que estaba haciendo, si había comido, si había estado mucho tiempo de pie sin caminar, si había dejado de dormir adecuadamente. Entonces, hay que hacer un interrogatorio muy preciso, y habitualmente ese interrogatorio es el que nos va a dar mucho las pistas para hacer un buen diagnóstico. Hay diferencias en cuanto al interrogatorio, en cuanto a las tres grandes divisiones que ya dijimos, en cuanto a los síncope reflejo, al síncope de hipotensión ortostática y al cardíaco. Cada uno de ellos tiene sus características importantes, y cada uno de ellos merece que hagamos un interrogatorio adecuadamente. Estos pacientes que tienen pérdida del estado consciente, tenemos que valorar el riesgo que tienen al presentar un síncope. El riesgo que tiene al presentar un síncope, entonces podemos calificarlo de bajo riesgo, de un riesgo intermedio, o de un riesgo alto. Entonces,
esta clasificación también va en el tenor de que nosotros interroguemos cómo se presenta el paciente cuando tiene un síncope. ¿Qué es lo que sucede? ¿Tuvo un áurea para presentarlo? ¿No la tuvo? Eh, ¿Ha recibido contusiones secundarias a tener la pérdida de conciencia? ¿Ha convulsionado? Entonces, todo esto tenemos que irlo graduando, ¿sí? Para tener y ir estableciendo el grado eh, de riesgo que puede tener este paciente. Los factores de riesgo y cómo se presentan, todo eso se han estudiado en varias y cómo se estudian. Habitualmente aquí podemos ver varios reportes de grupos que se dedican a estudiar los síncopes, ¿sí? Y habitualmente la valoración siempre comienza por un electrocardiograma, por un Holter, por una prueba de esfuerzo, por una historia clínica bien determinada y puede irse hasta incluso hacer una valoración ahora más pertinentemente de anatomía, que puede ser una resonancia magnética, una tomografía o incluso ya funciones cerebrales más importantes. En cuanto al ciclo de reflejo, habitualmente es el mediado neurológicamente o neuralmente mediado. Esto se debe básicamente a que se presenta en el momento una vasodilatación o bradicardia o ambos. Entonces, este es el síncope reflejo y habitualmente se clasifica en síncope vasovagal, síndrome de seno carotidio o síncope situacional. Ya habíamos visto en diapositivas previas que habitualmente cada uno de ellos tiene sus características diferentes. El vasovagal habitualmente se va a presentar principalmente cuando hay una bipedestación prolongada sin movimiento y que origina una falla de gasto o de regreso del torrente sanguíneo al corazón y por tanto hay un reflejo importante inicialmente para presentar taquicardia, incluso hipertensión y posteriormente va a la caída. El síndrome de seno carotidio básicamente es un reflejo que estimulamos al estimular o tocar los ganglios carotídeos, habitualmente cuando hay cuando la gente voltea la cabeza o se pone la corbata o se abrocha la camisa o cualquier cosa que pueda tener en el cuello. Y situacional ya lo vimos, es habitualmente con algunos reflejos de tos, defecación, micción que se pueden presentar. En todo esto tiene que ver el sistema nervioso, en donde ya hemos visto que habitualmente el corazón está inervado por la parte simpática y parasimpática importantemente. La parte simpática no conocemos todavía del todo cómo está la inervación. Sabemos que aparentemente corre a través de las arterias, principalmente la aorta, y se bifurca en todas las partes del corazón, pero no tenemos una buena definición. En cambio, la inervación parasimpática sí se tiene bien conocida. Ya tenemos ganglios, plexos, ganglios ganglionares que ya los hemos identificado perfectamente bien. La respuesta a epinefrina y norepinefrina son importantes cuando hacemos un test en cuanto a estos pacientes. Habitualmente tienen una sobrerespuesta importante y que van a tener un problema severo. Miren, la bipedestación habitualmente no la tomamos en cuenta. Cualquier persona es normal el ponernos de pie, el estar acostado y sentarnos y después ponernos de pie o sentarnos o ponernos de pie inmediatamente después de estar acostados. Pero esto representa un equilibrio y un trabajo del sistema nervioso autónomo que tiene que soportar esta situación. Cuando nosotros nos podemos en, en, en bipedestación, habitualmente el flujo sanguíneo se disminuye alrededor de unos 500 mililitros,
¿sí? Y simplemente se depositan en el abdomen y en los miembros inferiores. Esto habitualmente entonces ocasiona que tenga que haber un sistema regulador inmediato, muy rápido, para establecer una vasoconstricción y mantener una presión adecuada y por tanto una buena cantidad cuando se contrae el corazón y pueda tener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, el retorno venoso en este caso disminuye, se estabiliza habitualmente en menos de un minuto y eso es lo esperado en cualquier persona normal, ¿sí? Y lo que nosotros esperamos es que haya un aumento de la presión sistólica de 10 a 15 milímetros de mercurio en bipedestación y que haya un incremento de 10 a 15 latidos por minuto también cuando adecuamos o tenemos el estar de pie. Entonces, ese es un sistema, un reflejo muy complejo que desafortunadamente en varios de los pacientes que tienen síncope por este estado no lo manejan. Nosotros, acuérdense que desde el punto de vista filogenético éramos animales de 4 patas, caminábamos sobre 4 patas y nos pusimos de pie y eso nos está costando, la naturaleza nos lo cobra en muchos de nosotros para no tener un buen control de esta situación. Entonces, ya vimos esta parte. Ahora, vamos a ir desmenuzando algunos de los síncopes, principalmente vasovagal es el que nos interesa en esta charla. Y en este caso hay una pérdida del estado de conciencia por una vasodilatación no radical de ambos. Puede ocurrir al estar de pie, habitualmente el fenómeno que lo desencadena, el estar de pie, la exposición a estrés emocional, el dolor importante, ¿sí? Una inyección, muchas veces la gente se desmaya porque recibió una inyección estando sentado. Típicamente va a tener el paciente diaforesis, calor, náuseas, palidez, puede tener vómito incluso, y el paciente habitualmente va a presentar signos de fatiga en esta situación. Conforme van avanzando de edad, estas manifestaciones pueden diferir en los pacientes que tienen más edad, pero habitualmente van a presentarse. Hay que tener la curiosidad para interrogar, porque los pacientes que tienen síncope vasovagal, precisamente tenemos que interrogar si el paciente tiene un áurea. Y aquí, o pródomos, lo dividimos en que si tiene pródomos es un síncope no tan peligroso, no riesgoso, mientras que el paciente que no tiene un pródomos y que de pronto cae, este paciente es el que tiene mayor riesgo. ¿Por qué? Porque puede caerse en cualquier situación, en cualquier lugar y no poder adoptar una posición de estar sentado o acostarse, sino que el paciente simplemente se desploma en el lugar que sea y este es lo más riesgoso que puede tener el paciente, una situación que no le avisa. El síncope situacional, pues ya lo hemos visto, habitualmente son reflejos que se desencadenan por esas acciones que ya también hemos mencionado. Y el síncope, por el síndrome del seno carotídeo, pues también lo dijimos, habitualmente es por hipersensibilidad de los plexos que están en el seno carotídeo. Se caracteriza por una pausa mayor de 3 segundos o una caída de la presión sistólica de 50 milímetros de mercurio o más cuando se hace una estimulación. Entonces son los tres reflejos. Esto tenemos que diferenciarlo de lo que se llama hipotensión ortostática, porque se puede confundir, pero quizás su mecanismo no difiera mucho en cuanto a la presentación. Yo creo que hay algunas diferencias, pero los mecanismos pueden coincidir mucho en una y otra cosa. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Es la caída de la tensión sistólica más allá de 20 milímetros de mercurio o la caída de la presión diastólica más allá de 10 milímetros de mercurio
¿sí? O que caiga a menos de 90 milímetros de mercurio en cualquier situación al asumir una posición de bipedestación. Y esta es habitualmente causada por una actividad simpática diferente alterada, o sea, hay una vasoconstricción diferente, no está funcionando bien el sistema simpático en este caso, y entonces no hay una vasoconstricción adecuada, y por tanto no se mantiene una presión de forma adecuada para eso. ¿Qué tenemos? Valencia Cuevas se le colocó el electrodo auricular ayer, posteriormente el centro de arte por nosotros. ¿Por qué solo de qué? Colocación del electrodo auricular. ¿Todo bien? Sí, es todo perfecto. Alta, ¿no? Sí. Luz Torbolani es un paciente que mandaron interconsulta ayer, está hospitalizada, tiene un bloqueo completo con un patrón de salida del bloqueo completo de la derecha. Le van a poner, tiene una FIB 23%, le van a colocar un DAI-TRC. Hasta ahorita tengo esa información. Ok. Esa es la que yo tengo. Alfaro Granados Ma es una paciente con fibrosis cística, 53 años, actualmente pues ingresa para triangulación. Y López Rodríguez Irene, su paciente DOF, FA ya permanente, que tiene marcapaso unicameral en BBI, está en ERI, hoy lo vamos a hacer con vecino. Ok, Entonces, todo listo. el paciente sí está lista, suspendió el Rivaroxaban ya con estos 3 días, ya está para ya está listo. Sale. Entonces, ¿qué sucede aquí? La hipotensión ortostática inicial o inmediata se clasifica en tres: inmediata, inicial, clásica o retardada. La caída transitoria de la tensión arterial con estos parámetros que ya mencionamos previamente habitualmente se presenta en los primeros 15 segundos después de levantarse. La clásica es la reducción de la tensión arterial también en los parámetros previamente mencionados, que se presentan en los primeros 3 minutos. Y la retardada es habitualmente la reducción de la presión arterial igual a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Y una diastólica de más de 10 milímetros de mercurio cuando habíamos visto, habíamos mencionado previamente, y que toma más de 3 minutos para presentarse. O sea, esta es la forma de cómo se clasifica la hipotensión ortostática. Entonces, sobre todo, sobre todo esta parte de la hipotensión ortostática puede confundir la parte inicial o inmediata, nos puede confundir con el síncope vasovagal, y ahí hay que hacer una buena interrogación, una buena exploración para irlo identificando. Entonces, este es lo que llamamos hipotensión ortostática. Aquí nuevamente se repite lo que ya dijimos. Y luego hay otro síndrome que se parece mucho al síncope vasovagal, que se llama síndrome de taquicardia postural ortostática, POTS, en sus iniciales en inglés, en donde ocurre lo siguiente. Los síntomas se presentan al ponerse de pie, se presentan habitualmente entre los 15 y 45 años, es más en mujeres, 4-1. Aquí lo que caracteriza a este síndrome es incrementar la frecuencia cardíaca igual o más a 30 latidos por minuto al adoptar el bipedestación. Y mayor a 40 latidos por minuto cuando las edades son entre 12 y 19 años, entre los pacientes más jóvenes. Y aquí en este caso no vamos a registrar lo que habíamos visto en la diapositiva previa de una hipotensión ortostática, sino que simplemente la respuesta es un incremento de la frecuencia cardíaca que se presenta en los pacientes. Los diagnósticos se hacen como tal. Y ahora, entrando a lo que vienen en las guías, ¿sí? Por ejemplo, ellos recomiendan que debemos de hacer una prueba de inclinación en pacientes que tengan sospecha de síncope, reflejo, hipotensión ortostática o POTS, ¿sí? Entonces, tiene indicación 3A. Esa es una indicación importante desde el punto de vista clínico,
¿sí? Y entonces aquí tenemos que ir diferenciando. ¿Para qué nos sirve esto? Precisamente para diferenciar estos síndromes que estamos viendo, ir dándoles el título de cada uno de ellos, porque de pronto la pérdida de estado de conciencia o la manifestación de taquicardias no la podemos diferenciar adecuadamente. Entonces, una de ellas es la prueba de inclinación que nos va a llevar a ir haciendo un poco más de diagnóstico para un lado o para el otro. La mesa de inclinación tiene muchos bemoles y tiene los resultados son muchos contradictorios, sobre todo en el síncope vasovagal. Yo creo que para el POTS y para la hipotensión ortostática nos puede servir, pero en el síncope vasovagal ahí tenemos muchos resultados contradictorios. En uno se dice que es bueno para hacer un diagnóstico, en otros no, en los estudios se dice que es bueno para hacer un seguimiento del paciente, eh, sobre todo para cuando se hace en el tratamiento farmacológico de medidas generales. Y habitualmente se hace de la siguiente forma. El protocolo italiano, que es que más se utiliza, es que el paciente debe estar en una inclinación a 70 grados durante 20 minutos. Si no se encadena ningún evento en estos 20 minutos, habitualmente tenemos que aplicar nitroglicina sublingual en estas cantidades, ¿sí? Y con una inclinación nuevamente de 20 minutos. Todo esto tiene que tener primero una parte inicial en donde el paciente está totalmente en decúbito dorsal, monitorizado, tanto electrocardiográficamente como con presión arterial. Habitualmente no es invasiva, pero se puede hacer. Y el paciente debe estar cuando menos 10 minutos acostado sin ninguna otra injerencia. Después de esos 10 minutos hay que levantarlo a 70 grados y seguir el protocolo que se dice ahí. Ahora, como ya mencionábamos, esto tiene dificultad para conocer su especificidad y sensibilidad. Tiene 100% con nitroglicina, 61% con isoproterenol. Es positiva entre 11 y 14% de los individuos normales. O sea, si nosotros calificamos a un paciente normal que no tiene un síncope vasovagal, vamos a encontrar aproximadamente 11 o 14% de ellos que tienen una mesa de inclinación positiva y que no tienen la enfermedad. Entonces, por eso es que la mesa de inclinación no es un método diagnóstico tan importante para hacer el diagnóstico de un síncope vasovagal. Habitualmente les digo que el síncope vasovagal el diagnóstico es clínico, totalmente clínico. La mesa de inclinación quizás nos ayude para diferenciarlas de los otros eventos que ya hemos mencionado, o para precisar quizás de qué tipo de síncope se trate, pero no para hacer un diagnóstico real que nos lo afirme, sino que realmente nos tiene que apoyar en poca parte. Como podemos ver aquí, tenemos es positiva en diferentes situaciones, en el vasovagal, emocional y hasta los menos que pueden tener, que no tienen enfermedad, pueden presentar esto. Como ya les mencionábamos, habitualmente el paciente se pone en 70 grados, hay que fijarlo con bandas porque el paciente puede tener la pérdida de estado de conciencia y desmayarse y por tanto si nosotros tenemos esta posición pues se nos puede ir hacia abajo y tener un traumatismo craneoencefálico severo. Habitualmente el paciente está sostenido en sus piernas en una tabla que es parte de la mesa de inclinación, tiene su monitoreo electrocardiográfico, su monitoreo de presión y el paciente tiene que estar lo más seguro posible. Como ya se mencionó previamente, si pasó 20 minutos y no hemos tenido ninguna respuesta a esto, entonces tenemos que aplicar el fármaco vasodilatador para que se termine de estudiar al paciente y ver esto.
Mucha gente, hay una variación en en esta prueba de inclinación. En lugar de 20 minutos, estar en 70 grados sin ninguna intervención, mucha gente lo deja 30 minutos, y después de eso ya se aplica el medicamento. Particularmente yo sí los dejo 30 minutos. Ahora, la gente habitualmente trata de que el paciente tenga pérdida de estado de conciencia. No es necesario llegar al estado de pérdida de conciencia. Cuando ustedes ya tienen que su presión arterial ya se cayó, el valor que necesitamos, que estamos revisando, es suficiente para ya ponerlo otra vez en decúbito, bajar la inclinación, aumentar las soluciones para que haya un mejor retorno y tenga una mayor oxigenación cerebral. Tampoco es pertinente tener unas pausas significativas tan importantes o tener una frecuencia mucho menor de 40 latidos por minuto. Cuando el paciente ya llega a los 40 latidos por minuto, ya prácticamente tenemos que considerar que la prueba puede ser positiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque el paciente sí se puede llegar a pérdida de estado de conciencia y posteriormente convulsionar por falta de riego sanguíneo. Entonces, aquí vamos a ver qué pasa con la prueba de inclinación. Entonces, aquí tenemos la frecuencia cardíaca y aquí tenemos la presión arterial. En una persona normal, si yo lo someto a una prueba de inclinación, voy a tener que mi frecuencia cardíaca se incrementa un porcentaje determinado, ¿sí? Mientras que está en de pie o en inclinación, mantiene esa presión, esa frecuencia cardíaca y posteriormente cuando termina la prueba, vuelve a lo normal esa frecuencia cardíaca. En cuanto a la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, también vemos lo mismo. El paciente incrementa las dos presiones, mantiene una meseta, termina la prueba y habitualmente hay una recuperación y prácticamente inmediata. Entonces, eso es lo que sucede con esto. Ahora, el paciente que tiene un síncope vasovagal hace la respuesta que quizás veníamos esperando o no tanto. Por ejemplo, en frecuencia cardíaca llega a incrementar ligeramente o puede incrementar incluso mayor de lo habitual, ¿sí? Y posteriormente va disminuyendo esa frecuencia cardíaca hasta cuando llega al tiempo cero, que es el momento del síncope o de la pérdida de conciencia. Posteriormente se recupera y esta frecuencia cardíaca se vuelve a la basal o abajo o por arriba de esto. En cuanto a la presión sistólica, en este caso la presión media, vamos viendo que va disminuyendo, cae por debajo de los 40 milímetros de mercurio la presión media, ¿sí? Y en este momento el paciente tiene, tiene una pérdida de estado de conciencia. Posteriormente, al bajarlo, va a recurrir a recuperar sus parámetros de frecuencia cardíaca y de presión arterial de forma adecuada. Entonces, esto es lo que se presenta habitualmente en un paciente que tiene un síncope vasovagal. Miren aquí un ejemplo. Tenemos aquí con la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica y diastólica. Entonces, en este caso tenemos que la frecuencia cardíaca se mantiene, ha pasado tanto tiempo, se mantiene, comienza a bajar la frecuencia cardíaca, comienza también a bajar la presión arterial sistólica y diastólica y la media, por supuesto. La sistólica llega por debajo de 50 milímetros de mercurio, 40 milímetros de mercurio y el paciente pues tiene 5. En este otro caso tenemos una respuesta diferente. En este caso tenemos aquí la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y de pronto esa frecuencia cardíaca desaparece. El paciente presentó una sistolia de 5 segundos, en este caso, y la presión arterial venía cayendo, ¿sí? Coincide también con la caída coincide con la caída de la frecuencia cardíaca y la asistolia y viene hacia abajo. Entonces, un paciente que tiene un síncope vasovagal, en este caso,
predominantemente de cardioinhibición, aunque si nosotros vemos el previo, ya también venía cayendo la presión arterial, entonces este es una respuesta más que cardioinhibitoria, más mixta. De tal forma que la última clasificación del síncope vasovagal se divide en la siguiente forma. Tipo 1 mixta, o sea, aquel que presenta una frecuencia cardíaca que cae en el momento del síncope, pero no para valores inferiores a 40 latidos por minuto. Ocurre la caída de la frecuencia cardíaca por debajo de 40 latidos por minuto. La duración de la caída es menor de 10 segundos y la presión arterial cae antes que la frecuencia cardíaca. O sea que tenemos una respuesta mixta. El 2A, tenemos el tipo 2, que es cardioinhibitoria sin asistolia, en donde habitualmente lo que pasa es que la frecuencia cardíaca cae por debajo de 40 latidos por minuto. Y la 2B, que es cardioinhibitoria con asistolia, que cae por debajo de 40 latidos por minuto, pero también llega a tener pausas y hay asistolia de algunos segundos. La tipo 3, que es predominantemente vasodepresora, la frecuencia cardíaca se mantiene, pero la presión arterial se cae de forma importante. Tenemos otra cosa que se llama incompetencia cronotrópica. Aquí no hay aumento significante de la frecuencia cardíaca durante la inclinación. Esto es un poquito más complicado su discusión porque la incompetencia cronotrópica habitualmente la valoramos haciendo esfuerzo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con referirlo. Y el síndrome de taquicardia postural ortostática, como ya dijimos, aumenta su frecuencia cardíaca cuando se incrementa simplemente y la presión arterial prácticamente se mantiene en límites normales. La prueba de ortostatismo activo, el paciente adopta una posición ortostática desde el decúbito y después de terminar la frecuencia cardíaca se mantiene, hay que mantenerlo. Ya hemos dicho que las caídas deben ser de las cantidades que ya dijimos. Entonces, de tal forma que los criterios diagnósticos que ya mencionamos aquí están puestos, con lo cual podemos hacer en las guías, nos dicen qué clase tiene de diagnóstico y lo pueden encontrar en las guías. La mesa basculante, me interesan más algunas otras cosas, por ejemplo, este es un ejemplo de hipotensión. Si ustedes se fijan aquí, el paciente comienza con una frecuencia cardíaca, se eleva, ¿sí? De forma digamos, no tan adecuada porque comienza a decaer. Y la presión arterial, ¿sí? Comienza a decaer en los primeros minutos, en este punto. Esta es una hipotensión ortostática clásica que ya habíamos dicho, que se presenta dentro de los primeros 3 minutos. Mientras que esta es una retardada en donde la presión arterial tarda más en caer, ¿sí? Tarda más en caer, pero finalmente va presentando esto. Entonces, por tanto, lo que les mencionaba al inicio, una mesa de inclinación nos sirve también para hacer un diagnóstico de una hipotensión ortostática y clasificarla en una u otra. En el cuanto al pseudosíncope o el síncope psicógeno, ustedes pueden ver aquí, habitualmente la frecuencia cardíaca tiene un incremento importante porque el paciente tiene un estado simpático, un tono simpático bastante importante. Y el paciente presenta un incremento de la presión arterial de forma también importante. Aquí no hay caída de la presión, por tanto el paciente no puede tener un síncope, de lo que estamos hablando, sino que el paciente con una presión y con una frecuencia cardíaca normal o dentro de la normalidad no puede presentar un síncope, eso se llama síncope psicógeno y eso pasa el diagnóstico de los pacientes que nos dicen que se están desmayando y cada rato que son los pacientes más difíciles de tratar, más complicados de convencer que no tienen nada más que un trastorno más bien psicológico.
Un POTS en donde vemos que incrementa la frecuencia cardíaca de forma muy importante, ¿sí? La presión arterial se mantiene en lo basal. El masaje carotidio, que es para diagnosticar la hipersensibilidad del seno carotidio, habitualmente eh, debe tener una caída de más de 50 milímetros de mercurio en la parte sistólica, una pausa mayor de 3 segundos cuando hacemos un masaje carotidio. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. El paciente primero tenemos que saber que el paciente tiene un flujo carotidio adecuado, que el paciente no tiene aterosclerosis importante en las carótidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos masaje cardíaco, posiblemente podamos romper alguna de las placas y crear un problema mucho más severo. El masaje carotidio habitualmente se hace de forma unilateral, no se hace de forma bilateral al mismo tiempo, sino que se hace primero de un lado y después del otro. Y hay que tener a la mano todo el equipo de reanimación un carro rojo, porque el paciente puede tener complicaciones más severas. Como pueden ver ustedes aquí, el síncope, el masaje carotidio puede indicarse en gente que tiene síncope, que tiene mayor de 40 años y tiene una indicación tipo 1. El monitoreo electrocardiográfico es muy importante para todos estos pacientes, tanto del Holter común y corriente, el Holter de 7 días, el Holter implantable, ¿sí? Tiene sus indicaciones para hacer una investigación más importante. Y podemos llegar al estudio electrofisiológico de un paciente cuando realmente no hemos podido encontrar la causa del síncope y ya hicimos todas las maniobras, ya hicimos todos los elementos no invasivos para estudiarlo y no encontramos una causa, entonces podemos llegar a hacer un estudio electrofisiológico para revisar que ese síncope no se deba o se deba a alguna arritmia cardíaca que podamos desencadenar con la estimulación o valorar el nodo sinusal que pueda tener un problema severo o el nodo AB. El ecocardiograma siempre nos va a servir para tener o saber que el paciente tiene un corazón estructuralmente sano o que tiene un corazón con una fracción de pulsión deprimida o que tiene el paciente que tiene una zona de infarto, y esto nos va a ayudar a hacer un diagnóstico más preciso de lo que vamos a hacer. La prueba de esfuerzo también es un método diagnóstico para muchos de los síncopes que habitualmente estudiamos y que se debe indicar en la forma más apropiada. En el tratamiento de los síncopes, básicamente prolongar la vida, limitar las lesiones físicas y prevenir las recurrencias. Pero dependiendo de todo esto, pues entonces dependiendo del síncope, puede ser muy severo, como el reflejo ortostático, como el cardíaco, que son arritmias, o problemas mucho más severos, o problemas de pacientes que tengan arritmias cardíacas severas, como pueden ser una taquicardia, una fibrilación ventricular, que necesitamos recurrir a un dispositivo de alta energía. Ahora, en cuanto al síncope vasovagal, que es el que quizás más nos interesa, que aunque hemos tocado todo para que ir más o menos diferenciando uno de otro, en este caso, el tratamiento básicamente es el cambio o la educación del estilo de vida, y esto es una indicación clase 1. Entonces, este cambio o estilo de vida es la indicación de que el paciente debe comer en forma adecuada, que el paciente no debe de excederse en estar despierto, que el paciente debe hacer ejercicio aeróbico para estar bien, que el paciente debe no tanto adoptar las posiciones en bipedestación sin movimiento. Son varias cosas que se deben ir
haciendo. Ahora, si tenemos un síncope recurrente, entonces, en este caso podemos utilizar algunos medicamentos como es la fluocortisona o el midodrine, pero fíjense que la indicación 2B no es una indicación fuerte porque los estudios de esos fármacos no nos han llevado a tener un resultado eh, que demuestre que son efectivos en su totalidad, sino que tenemos una indicación bastante débil, pero que habitualmente cuando el paciente no nos responde a todos los cambios que ya hicimos previamente, tenemos que usarlos porque no nos queda de otra forma. Ahora, si el paciente tiene pródromos, como lo estaba mencionando aquí esta figura, tenemos que enseñarle que haga las maniobras de contrapresión para mantener una presión más adecuada en los pies o que tenga un entrenamiento de mesa inclinada. El entrenamiento de mesa inclinada quiere decir que es como un reseteo en donde el paciente se le pide que diario haga determinado tiempo en una inclinación de 70 grados, de tal forma que vaya reseteando su sistema autónomo para que resista o se acostumbre a tener un sistema de bipedestación y vaya acostumbrándose. Pero también si se fijan aquí, tiene una indicación muy débil 2B, pero que habitualmente cuando no tienes más cosas que ofrecerle, tienes que decirle al paciente que tienen que hacer eso. Por supuesto, cuando no tenemos un diagnóstico final, hay que recurrir a un holter implantable, sí. En el caso de drogas y potencial, pues no hay que más que quitarlas. Y en el caso de tener un paciente que tiene un síncope vasovagal cardioinhibitorio, la indicación de marcapaso es 2A en su mejor indicación o 2B, según la edad del paciente. Si nosotros vemos aquí cómo es que se trata el paciente con síncope vasovagal en cuanto a las guías americanas y las guías europeas, sí, sobre todo resalta que indicación 1 es la educación del paciente. La educación del paciente, decirle cómo es que se va a presentar el síncope, tratar de que evite esas posiciones, alimentarse bien, tener buena buena actividad física. Las maniobras de contrapulsación o contrapresión tienen una indicación 2A en las dos sociedades. Y el training, como ya mencionamos, tiene una indicación 2B que es baja. Y fíjense que también el uso de sal, que aparentemente tiene una indicación 2B que no es fuerte, pero que, no tenemos estudios que demuestren que el uso de sal sea un adecuado indicación para manejar el síncope vasovagal. Particularmente, yo sí indico sal, y cuando ustedes ven a un primer paciente y lo ven en una siguiente consulta con esas indicaciones, habitualmente muchos de ellos tienen respuesta. Otro de los fármacos que habíamos inicialmente usado para los síncope era el betabloqueador. Pensábamos que el betabloqueador nos podía suprimir el reflejo de Belzor-Harich y que por tanto podíamos evitar el síncope. Bueno, los estudios con betabloqueadores no han demostrado tener una buena indicación y la mejor indicación es 2B en las guías americanas. En las guías europeas es 3. El midodrine tiene una indicación 2A, ¿sí? En el síncope vasovagal en las guías americanas y 2B en las guías europeas. La fluocortisona 2B, y las modificaciones de los fármacos, pues eso sí ya sabemos que puede tener una mejor
una mejor respuesta. En cuanto a los recapturadores de serotonina, también tenemos una indicación 2B en las guías americanas. Entonces, si se fijan desde el punto de vista médico, el tratamiento médico del síncope vasovagal, no tenemos un gran armamento para tratarlo. Ahora bien, en el paciente que tiene un cardioinhibidor o incluso un mixto, tenemos la indicación de tener un marcapasos, pero aquí tenemos que descartar que el problema realmente venga del nodo sinusal y no sea por una hiperactividad del parasimpático. De tal forma que cuando tenemos una hiperactividad del parasimpático podemos tener enmascarado y realmente el marcapaso que estaríamos poniendo sería un marcapaso quizás mal indicado hasta el momento, ¿sí? Entonces tenemos que descartar que tengamos un hipertono vagotónico y por tanto tratar ese tono hipervagotónico. Como ustedes ven aquí, en cuanto a la indicación de marcapaso, las guías americanas tienen indicación 2B, pero en pacientes que tienen síncope, que tienen 40 años o más. Es 2A en las guías europeas, también en pacientes que tienen más de 40 años, ¿sí? Y aquí ellos clasifican que tienen que tener pausas de 3 segundos asintomáticos o pausas de más de 6 segundos asintomáticos en esta situación. Entonces, las indicaciones son pobres o son bajas en cuanto al marcapaso. Entonces, indicar un marcapaso en un síncope vasovagal no es tan fácil y hay que indicarlo de forma adecuada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le ponen un marcapaso a un paciente, lo condenan prácticamente a tenerlo toda su vida. Y el marcapaso no es un dispositivo inocuo porque tiene sus complicaciones, incluso desde el implante podemos tener complicaciones como hematomas, eh, como pinchar el pulmón, como tener un hemotórax, o sea, complicaciones graves que pueden incluso llevar a la muerte del paciente. Y subsecuentemente rechazo o infección del dispositivo y luego los recambios, más infección, más infección y más infección. Entonces, el marcapaso, por tanto, no es un método tan fácil de hacer una indicación para estos pacientes, sino que tenemos que identificar perfectamente bien este paciente. En cuanto a la hipotensión ortostática, aquí sí tenemos más indicado en los fármacos. ¿Ya llegó? Sí. ¿Vale? Aquí tenemos más indicado los fármacos, que se fijan ustedes, los mismos fármacos tienen indicación 2A, entonces tenemos mayor armamento para esto. Bueno, últimamente, los últimos, que serán 8 o 10 años para acá, se ha ido explorando una nueva terapia que se llama cardioneuroablación. Y precisamente es para estos pacientes que pueden tener un síncope vasovagal, ¿sí? Y que tienen un tono parasimpático mucho mayor. Entonces, este síncope vasovagal, entonces, habitualmente tenemos que quitar este fenómeno vasovagal y nosotros tenemos que ir a hacer ablación de los ganglios superiores del lado derecho e inferiores del lado derecho, que son principalmente los dos ganglios importantes. El superior del lado derecho tiene más relación con el nodo sinusal. Habitualmente cuando hacemos ablación de este plexo nervioso, tenemos una ganancia de frecuencia cardíaca importante. Y cuando hacemos ablación del ganglio inferior paraceptal, tenemos una ganancia más que de la frecuencia cardíaca, tenemos una ganancia del AH, o sea, una conducción del nodo AB mucho mejor que el otro. En estudios ya importantes, en estudios que se están generando y que de hecho están corriendo, y muchos de ellos, se han visto que a 2 años la recurrencia de síncope ha bajado en forma importante,
que la variabilidad de la frecuencia cardíaca ha bajado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es hacer ablación del parasimpático, y entonces estamos dejando libre al simpático. Entonces la variabilidad va a deprimirse, que tenemos una mayor frecuencia y entonces las recurrencias habitualmente se han ido mejorando. Esos son los ganglios que podemos localizar en el paciente. Este es un estudio de un carto, en donde estamos viendo que el ganglio superior o paraseptal superior, que está del lado derecho y que coincide con la vena pulmonar superior derecha, eh, tenemos que hacer la ablación en este punto, y el ganglio inferior es el otro que tiene. Los ganglios del lado derecho, lado izquierdo, llegan a mejorar más la denervación parasimpática, pero no necesariamente me van a tener un mejor resultado en cuanto a la ganancia de frecuencia cardíaca. De tal forma que yo, cuando hago una ablación o alguna cardioneuroablación, tengo que primero hacer una prueba de atropina, 0.04 miligramos por kilogramo de peso, una sola dosis, y ver si ese paciente tiene una respuesta de frecuencia mayor del 25%, ese paciente va a beneficiarse con la cardioneuroablación. Si no la tiene, ese paciente no se va a beneficiar. Entonces, tenemos que, por tanto, diagnosticar perfectamente bien a qué paciente le voy a hacer una cardioneuroablación. La cardioneuroablación, aparentemente en este estudio que recientemente se publicó, fíjense ustedes que en pacientes que son jóvenes, que son menos de 45 años, tiene una respuesta mayor a un mes y a 3 a 6 meses en cuanto a la frecuencia cardíaca. En edades intermedias, que son 45 a 60 años, la frecuencia cardíaca también se le gana, pero mucho menor que a los jóvenes. Y en pacientes que tienen más de 60 años, aún tenemos ganancia de la frecuencia cardíaca, pero no de forma importante. Y quizás tendríamos que ir revisando si los pacientes que tienen más de 60 años se van a beneficiar con esta cardioneuroablación. Entonces, eso es lo último que tenemos actualmente para el tratamiento del síncope vasovagal. En la cardioneuroablación la estamos haciendo aquí en el 20 de noviembre ya. Y pues por fuera también la estamos haciendo de forma sin problema. Para hacerla, como ustedes ven, hay que hacer un mapeo electroanatómico, un mapeo tridimensional, ya sea con sistema ensayo, con sistema CARTO, para identificar en dónde se encuentran los ganglios y hacer la ablación de los mismos. Entonces, de los pacientes que hemos sometido a neuroablación, hemos tenido buena respuesta. Habitualmente, los pacientes que hemos metido tienen menos de 60 años, entonces parece que estamos en lo que se describe en este último estudio que hemos revisado. No sé si tengan alguna duda. Nada más preguntar cuánto tenía que disminuir. ¿Tuvo reverberancia, doctora? ¿Qué dice? Perdón, solo para preguntar cuánto tenía que disminuir la frecuencia cardíaca con la prueba de atropina. ¿No le acuerdo? ¿No lo oí? ¿Cuánto tenía que disminuir la frecuencia cardíaca con la prueba de atropina para considerar que el Tiene paciente... que aumentar. Tiene que usted aplicar 0.04 miligramos por kilogramo de peso. Algunos dicen que puede ser de 0.02 a 0.04 es la dosis máxima por kilogramo de peso. Mucha gente solamente aplica 2 miligramos cuando él se sobrepasa de eso, y tiene que incrementar la frecuencia cardíaca el 25% de lo que tiene de forma basal. Si incrementó el 25% o más de la frecuencia cardíaca, entonces ese paciente sí amerita o sí tiene posibilidad de tener una respuesta a la cardioneuroablación. Finalmente, cuando yo hago una cardioneuroablación, vuelvo a repetir mi prueba de atropina y no debe incrementar ahora el 25%. Entonces, eso es un endpoint
para decir he hecho una buena neuroablación de los plexos parasimpáticos. Gracias, doctor. ¿Algo más? Hola, doctor. Sí, buenos días. Bien. Tengo una pregunta, doc, referente a un término que se emplea bastante, que es el término presíncope. Usted lo mencionó que podría haber prodromos, pero muchas veces hay como un debate, inclusive, pues que el presíncope la pueden definir como una activación autonómica cuando hay un síncope reflejo, vaya, o cuando palpitaciones en un síncope de origen cardíaco. Entonces solo me queda la duda, ¿se puede considerar como casi como diagnóstico el presíncope o solo lo consideramos como parte de los prodromos? Gracias, doctor. El presíncope, bueno, el presíncope habitualmente lo que sucede es que el paciente no tiene pérdida del estado de conciencia. Como que perdió la conciencia, pero no. O sea, él se está dando cuenta de que está sucediendo a su alrededor. Entonces, por eso se llama presíncope. No hay pérdida del estado de conciencia. Puede tener hipotensión, puede tener bradicardia, sí, pero no hay pérdida del estado de conciencia. ¿Podemos considerarlo como un pródromos al síncope? Sí, muchos de los pacientes pueden comenzar con un presíncope y finalizar con un síncope. ¿Algo más? Ok. Gracias, doctor. Pero sí podría estimular el reflejo de Bessel Chadis. ¿Perdón? Pero sí podría haber estímulo por el reflejo de Bessel Harris. Sí, puede ser. Este reflejo es bastante complicado de explicar, ¿eh? No es tan fácil. Antes nos lo habían enseñado que era muy fácil. Ahora que estamos entendiendo más la inervación del corazón y que estamos conociendo más la electrofisiología del corazón, tenemos muchas más dudas de las que teníamos inicialmente. Entonces es bastante complejo ese reflejo, pero sí lo inicia habitualmente teniendo esto. Gracias, doctor. ¿Algo más? Bueno, entonces nos vemos mañana con el doctor Galicia para la clase que iba a dar el día de hoy.